Hola, soy César Giral, médico cirujano, y en nombre de la Escuela Biodecodage Práctica de Christian Fletch, quiero darle la bienvenida a este material audiovisual sobre el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está constituido por una serie de órganos y estructuras que en conjunto permiten a la mujer desempeñar su función sexual, por una parte, y por otra parte, en el caso de que existe fecundación del óvulo dentro del aparato reproductor femenino, pues desarrollar el proceso de gestación que tiene un promedio de aproximadamente unas 40 semanas. Con fines académicos o didácticos podríamos dividir las estructuras que forman el aparato reproductor femenino en dos grupos. Por una parte, lo que son los órganos genitales externos señalados por el cursor, que son aquellas estructuras que están exteriores, que son visibles, y los órganos genitales internos, que incluyen la vagina, sigan el cursor, el útero, las trompas de falopio o trompas uterinas, que son órganos pares, y finalmente los ovarios. Si consideramos entonces los órganos genitales externos que encontramos, en primer lugar, lo que se conoce como el monte de Venus, observen el cursor, que es un acúmulo de tejido adiposo o graso cubierto de piel y vellos que está justo en el área de lo que conocemos como la sínfisis del pubis. Después vamos a encontrar de afuera hacia adentro los labios mayores, los estoy señalando en este momento, que son repliegues de piel que contienen glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas y cubiertas también por vello en todo el área genital. Subyacente a los labios mayores encontramos los labios menores, otros repliegues generalmente recubiertos por los labios mayores, en número de dos, derecho e izquierdo, que fundamentalmente son piel, que contiene también glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios pues protegen de alguna manera la entrada hacia lo que es la vagina. A continuación tendríamos lo que se conoce como el vestíbulo vaginal, esta estructura que está enmarcada por los labios menores. Y allí vamos a encontrar, si nos vamos de arriba hacia abajo, en primer lugar el orificio de la uretra femenina. Abajo encontraremos la entrada de la vagina o el vestíbulo vaginal o el introito vaginal. Y en esta zona además la desembocadura de la secreción de dos tipos de glándulas que permiten durante la excitación sexual producir un líquido viscoso, mucoso, que permite o facilita la lubricación y por lo tanto la penetración. Esas glándulas son las glándulas de Bartolino, que se encuentran a ambos lados del introito vaginal, y las glándulas de Skene, que son también conocidas como glándulas parauretrales, cuya desembocadura están justo a ambos lados de la uretra femenina. En resumidas cuentas, entonces, tenemos el monte de Venus, los labios mayores y menores, lo que se conoce como el vestíbulo vaginal, donde está el orificio externo de la uretra, la entrada de la vagina y los conductos donde desembocan las glándulas secretoras de lubricación en los genitales externos femeninos. Las otras estructuras que encontramos como parte de los órganos genitales externos son estructuras muy importantes y vinculadas con el tema de la excitación y el placer en la mujer. Y estas estructuras son el clítoris y los bulbos del vestíbulo. El clítoris y los bulbos del vestíbulo forman en sí un complejo sistema de tejido eréctil. ¿Qué es un tejido eréctil? Similar a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del pene del hombre. Es un tejido altamente vascularizado, con numerosos capilares entre los cuales existe tejido conectivo laxo y elástico y que tiene la capacidad de incrementar su tamaño o su volumen al llenarse de sangre. El clítoris sería algo así como el equivalente al pene del hombre. Y en él vamos a conseguir desde el punto de vista de su estructura, que es de hecho es un órgano tubular, que al menos la parte que suele ser visible mide aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de longitud. Sin embargo, esto es variable porque está influenciado por factores genéticos y raciales inclusive. En su estructura encontramos dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande. Y cubriendo el clítoris encontramos el prepucio del clítoris, que es como un excedente de piel que realmente se origina desde los labios menores. Sigan el cursor y veamos esta imagen esquemática que está arriba y a la derecha. Todo esto sería lo que conocemos como la vulva, que es el conjunto de genitales femeninos externos. La zona que estoy señalando con el cursor sería lo que correspondería al clítoris, específicamente al glande. Aquí estaría ubicado el clítoris. Tendríamos labios mayores, labios menores, clítoris,
el orificio de la uretra y la entrada o el introito vaginal. Los bulbos del vestíbulo son estructuras que miden aproximadamente también 3 centímetros de longitud en promedio, constituidas por tejido eréctil y en número de 2, derecho e izquierdo, y están justamente vinculados todo este sistema con el propio clítoris y además bordean o circundan lo que es la entrada de la vagina. Estos, repito, se llenan intensamente de sangre durante el proceso de excitación, ayudan a estrechar un poco la entrada del introito vaginal y por lo tanto presionan al pene durante el momento de la situación de la copulación o la relación sexual. Es importantísimo hacer notar que todas estas estructuras son densamente inervadas. De hecho, una de las partes anatómicas de la mujer con mayor cantidad de fibras nerviosas es justamente lo que corresponde al clítoris y a toda esta zona. Pues bien, pasemos entonces ahora a los órganos genitales internos. Como les comenté anteriormente, tendríamos de afuera hacia adentro la vagina, sigan el cursor, la estoy señalando, toda esta estructura que está acá, el útero, un órgano muscular grueso de forma piriforme o de pera, las trompas de falopio, derecha e izquierda, y los ovarios. Vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas estructuras. La vagina entonces es el órgano de la copulación, es un órgano tubular músculo membranoso que no solamente va a permitir el recibir el pene durante la relación sexual, sino que también es la vía de salida del líquido menstrual una vez que ocurre la descamación del endometrio dentro del ciclo uterino, ciclo menstrual, y además constituye el extremo inferior del canal del parto. Como les comenté, es un órgano tubular. Vamos a ver la imagen del lado derecho, que básicamente es como si seccionáramos una mujer en dos y viéramos en su interior. Esta sería la parte anterior. Esto que señalo sería el pubis, la sínfisis del pubis. Todo esto correspondería con los genitales externos. Fíjense que tenemos esto que señalo sería el orificio de la uretra y la vejiga femenina. Más abajo encontraríamos la entrada de la vagina y el útero. Y detrás de la vagina encontraríamos el recto. Tenemos una importante relación entonces de la vagina por delante con la vejiga y la uretra femenina y por detrás con el recto. Pues bien, anatómicamente la vagina podemos dividirla o estaría constituida por 3 capas. Si nos vamos de afuera hacia adentro, hay una capa externa serosa que la protege, una capa intermedia que es músculo liso y una capa interna que es la mucosa vaginal. Observemos la figura del lado derecho, tenemos la vagina. Realmente el espacio dentro de la vagina es un espacio virtual. Normalmente la cara anterior y posterior de la vagina están en contacto. Ese espacio deja de ser virtual al momento que es penetrado por el pene o al momento en que sale el líquido menstrual o al momento en que el bebé, al momento del nacimiento, debe transitar el canal del parto. Repitamos entonces el tema de las capas. De afuera hacia adentro, una membrana, una capa serosa que la recubre exteriormente, una capa intermedia de músculo liso, gruesa, y finalmente una capa mucosa que viene hacia el interior, que está constituido por un epitelio plano estratificado no queratinizado, es decir, una mucosa con una superficie que está lubricada y lisa. Muy importante dentro de la vagina en el interior es la presencia de lo que conocemos como la microbiota vaginal. Así como existe una población de microorganismos en nuestra piel o en el colon, por ejemplo, en la vagina de la mujer también existe una microbiota, un grupo de microorganismos que forman un ecosistema que es positivo para la estructura. Se ha calculado o se han encontrado ya cerca de 200 especies diferentes de microorganismos que pueden existir de una forma positiva en la vagina. 90-95% corresponden a una especie que se llama lactobacilos. Y esta microbiota es muy importante porque garantiza que se mantengan condiciones de pH al punto de que no ocurran infecciones secundarias por otros microorganismos oportunistas. El ambiente de la vagina es un ambiente ácido y está en buena medida determinado por el hecho que en su interior hay mucho glucógeno y además la presencia de la microbiota vaginal. Observen la figura que está abajo y a la izquierda. Esto sería un corte, una sección de la vagina. Podríamos
asumir que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. La vagina en sí no es una estructura completamente recta, tiene una concavidad de cara anterior, de allí que la pared anterior mide aproximadamente unos 6 a 8 centímetros en longitud y la posterior, un poco más larga, mide entre 7 y 10 centímetros de longitud. Fíjense, el aspecto en el interior de la vagina es que toda la superficie es como si fuese corrugada, hay una gran cantidad de pliegues y esto tiene que ver en la forma en que se dispone tanto lo que sería la mucosa como la submucosa. Muy bien, el siguiente órgano que tendríamos sería el útero. El útero es un órgano muscular de paredes muy gruesas, hueco y piriforme, tiene forma de pera. Lo estoy señalando con el cursor en la imagen que está del lado derecho. Toda esta estructura que está acá y que se vincula a continuación de la vagina. Si observamos la imagen del lado izquierdo, un corte esquemático, podemos observar, vamos de abajo hacia arriba. Esta sería la porción anterior, estos serían los genitales externos, el clítoris, los bulbos, la uretra y la vejiga, la vagina y el útero, las glándulas de Bartolino y más atrás el recto. Fíjense las importantes relaciones que tiene el útero con el recto atrás, adelante la vejiga y hacia abajo con la vagina. La relación entre la vagina y el útero no es en una línea recta. El útero se encuentra de forma natural en lo que se conoce como anteroversión, es decir, desplazado hacia adelante, desplazado anteriormente, y tiene cierto grado de movilidad, como veremos a continuación. Este órgano está ubicado entonces en lo que es la pelvis menor y sus relaciones anatómicas, les recuerdo, son fundamentalmente con la vejiga, el recto y la vagina. Observamos aquí a la derecha toda la estructura del útero, lo que sería el fondo, todo su cuerpo y el cuello. ¿Qué partes podemos encontrar en el útero desde el punto de vista anatómico? Como les comenté, un fondo donde se encuentran además lo que se conocen como los cuernos uterinos, que son justamente los puntos donde las trompas de falopio se insertan en el útero. Esta zona que vemos acá, que se conoce como el istmo, y finalmente el cuello uterino. ¿Cómo se sostiene el útero en esa ubicación en la pelvis menor? El útero es relativamente móvil y eso tiene un sentido biológico. Si bien les comenté que está desplazado en una forma anterior, de alguna manera él tiene la capacidad de ciertos desplazamientos y eso lo vincula con el hecho de la potencialidad de la gestación. Durante el momento de la gestación, pues el volumen va a incrementarse notablemente y va a tener que cambiar de posición para adaptarse a ese volumen dentro de la pelvis. Sin embargo, existen soportes que son claves para sostener las estructuras allí y los principales soportes del útero tienen que ver con lo que se conoce como la fascia pélvica y el piso pélvico, así como su importante relación anatómica con la vejiga urinaria. Observen esta pequeña figura del lado izquierdo inferior. Estas líneas rojas, azules y verdes lo que tratan es de simplemente señalar cómo diferentes estructuras ligamentosas sostienen al útero en su lugar. Pero la parte que quizás determina más el hecho de mantenerse en esa posición en la pelvis menor es lo que, repito, tiene que ver con la fascia pélvica y la vejiga urinaria. Si en algún momento el piso pélvico, las estructuras del piso pélvico, pues se debilitan con el paso del tiempo, corre el riesgo entonces de que el útero se desplace hacia abajo y ocurra lo que conocemos como un prolapso del útero o un prolapso uterino. Aquí podemos ver en estas figuras en más detalle lo que les acabo de comentar. En la imagen del lado izquierdo vemos cómo estas estructuras ligamentosas, fundamentalmente derivadas del peritoneo, sostienen de una forma relativamente flexible el útero en su posición dentro de la pelvis menor. Observen la imagen de abajo y a la derecha. Eso es lo que explica esa flexibilidad que, si bien el útero normalmente está en una posición anterior, lo que se llama anteroversión, hay la posibilidad de poderse desplazar en diferentes posiciones. Observen la imagen de la derecha y arriba y vean el cursor, es una forma aquí para explicar lo que tiene que ver, que les acabo de comentar sobre los prolapsos del útero. Esta sería la zona anterior, ¿ok? Aquí tendremos los genitales femeninos externos, la uretra, el orificio de la uretra femenina, la vejiga, el útero, la vagina y el recto. En toda esta posición están ubicadas la fascia pélvica, los músculos pélvicos y las relaciones que permiten sostener el útero en su posición vinculada principalmente
hacia la zona anterior con la vejiga. Si estas estructuras se debilitan con el paso del tiempo por múltiples razones, por ejemplo, alguien que tuvo múltiples embarazos, esta zona puede debilitarse y eso hace que el útero se desplace y prolapse. Bien, veamos las partes, las diferentes componentes que estructuran las paredes de lo que es el cuerpo uterino. Si nos vamos de afuera hacia adentro, similar con otros órganos, tenemos una capa que es protectora, una capa intermedia que suele ser muscular y un espacio interior que suele estar tapizado por una estructura que suele ser de tipo mucosa. En este órgano hueco tenemos de afuera hacia adentro lo que sería el perimetrio, que es una túnica serosa externa. Esa túnica serosa externa está derivada del peritoneo. Recordemos que las membranas serosas son estructuras que recubren o tapizan cavidades. Pues el peritoneo se repliega a nivel de la pelvis menor y tapiza en su exterior al útero, formando lo que se conoce como el perimetrio. Después tendríamos la capa intermedia señalada aquí por esta flecha, que es lo que conocemos como la túnica muscular media. La porción muscular del útero es muy gruesa y realmente está constituida por la disposición de las células, de las fibras musculares lisas en tres diferentes capas. Ahí encontramos fibras que son musculares lisas, longitudinales, transversales, oblicuas, y todo ese entramado de células musculares lisas es lo que le permite al útero tener la capacidad de contraerse cuando ocurren espasmos, por ejemplo, durante el momento del parto, o los espasmos que ocurren durante el ciclo menstrual, específicamente durante la menstruación. Estas fibras musculares, pues, al contraerse y esa gran disposición en forma de red permite que sea algo uniforme. Por otra parte, ya en la parte más interior encontramos la tercera capa, que es el endometrio, también conocida como una túnica mucosa interna. Patologías interesantes de comentar en este punto. Los tumores benignos más frecuentes del útero son los fibromas o miomas, que justamente son tumoraciones benignas que ocurren en la capa intermedia, en la musculatura lisa de las paredes del útero. Observen la imagen de abajo y a la izquierda, y es una representación de lo que es los cambios que ocurren en el endometrio. El endometrio, como la capa interna que tapiza toda la cavidad interior del útero, es fundamental para el proceso de la gestación. Y es una túnica mucosa muy activa desde el punto de vista biológico y es susceptible a su vez a las hormonas sexuales que producen los ovarios, por una parte, y por otra parte lo que es el circuito endocrino que vincula a los ovarios con la adenohipófisis y con el hipotálamo. Pues bien, en el endometrio ocurren una serie de cambios que están vinculados a lo que se conoce como el ciclo uterino o ciclo menstrual. Y es el endometrio el que experimenta principalmente los cambios. Y durante todo este ciclo vamos a tener una fase proliferativa, que son los primeros 14 días del ciclo menstrual, donde la acción de las hormonas estrógenos, que son producidas a nivel del ovario, estimula el desarrollo de todo el endometrio. Comienza a vascularizarse y a hacerse cada vez más grueso. Hacia el día 14 ocurre el fenómeno de la ovulación y eso genera ahora que los ovarios produzcan dos hormonas principalmente, los estrógenos y la progesterona. Y esas hormonas sobre el endometrio generan más cambios todavía que producen lo que se llama una fase secretoria. Es una fase donde el endometrio se prepara para recibir el huevo o cigoto en caso de que ocurra la fecundación del óvulo que fue expulsado desde el ovario y un folículo de Graf hacia la trompa. Si esto no ocurre, pues los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a disminuir y eso causa a nivel del endometrio que éste se degenere y descame finalmente, produciéndose lo que es la menstruación. Como vemos, el útero es un órgano tremendamente dinámico, no solamente vinculado con la posibilidad del embarazo, sino todo lo que tiene que ver con sostener ese embarazo, sostener esa gestación durante un periodo, como les comenté, en promedio de 40 semanas. Finalmente, hablamos del cuerpo del útero, ahora hablaremos del cuello uterino. El cuello uterino es esta porción más, observen la imagen de abajo y a la izquierda, esto sería el cuerpo del útero y esta porción es lo que se conoce como el cuello uterino. Como les había comentado anteriormente, el útero tiene la forma de pera. Entonces la base de la pera mira hacia arriba, el otro extremo mira hacia abajo. Y es como si él entrara, imagínense que esto es un útero, entra en la vagina. Y si viéramos qué es lo que ve el médico cuando coloca un espéculo, al
al interior de la vagina, al fondo se observa una figura como lo que está aquí señalada por el cursor. Es la vista del cuello uterino desde la vagina. Vemos esa estructura en la parte inferior y un pequeño orificio que es lo que comunica a la vagina con el interior de la cavidad uterina. Entonces, el cuello uterino, para definir, es la porción inferior estrecha que protruye en la parte superior de la vagina. Aquí, muy importante, existen una gran cantidad de células secretorias de moco. De hecho, se llama el moco cervical. Y ese moco es susceptible a cambios también debido a influencias hormonales durante todo el ciclo uterino o ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque hay dos fases fundamentales. Una que permite esa comunicación entre la vagina y el útero y ocurre aproximadamente cercano al proceso de la ovulación, porque es una forma de preparar al útero y permitir que los espermatozoides que puedan llegar a la vagina una vez que ocurre la cópula puedan atravesar el conducto que está en el cuello uterino, entrar en el útero, ir hasta las trompas, generar la fecundación. En el caso de que no se esté en el proceso de ovulación, el moco cervical cambia sus características, se hace más denso y bloquea, literalmente tapa, hace un tapón mucoso y evita la comunicación entre vagina y la cavidad uterina. Entonces es muy importante este tipo de secreción que ocurre a nivel del cuello uterino. El cuello uterino, inclusive, lo podemos subdividir en dos áreas. Básicamente es porque en esas áreas ocurre una transición de un tipo de tejido para pasar a otro tipo de tejido. Fíjate que esto ocurre en muchas otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la piel de nuestro rostro llega un momento que hace una transición al momento que llega en el borde de los labios para transformarse en otro tipo de tejido. La piel llega hasta el borde de nuestros párpados, se transforma en mucosa para recubrir o tapizar los párpados. Pues traigo la analogía para que entiendan que en el cuello uterino hay una transición también de tipos de tejido. Y esto es importante porque justo en ese lugar donde está esa transición es donde suele observarse el cáncer de cuello uterino. Entonces podemos dividir en base a esto que les acabo de comentar el cuello uterino en dos partes. La parte del cuello uterino que está más cercana al cuerpo del útero se llama endocervix y la porción más cercana a la vagina se conoce como exocervix. Vamos a la figura del lado derecho. Tenemos la vagina, sigan el cursor, esto es el cuello uterino. En esta zona estaría la transición entre un tipo de tejido que tapiza toda esta pared y un nuevo tejido que va a tapizar todo el conducto. Justo allí hay una transición. En este punto, esto sería el endocervix y esto sería el exocervix. Hay, repito, una transición entre uno y otro. Vamos arriba. Imagínense que tomáramos un trocito justo de esa zona, pues tendremos una transición entre un tejido, que será el exocervix, y el endocervix, y como les comentaba, es justo aquí donde la mayor parte de los cánceres de cuello uterino suelen producirse. Bien, el siguiente órgano son las trompas de falopio, órganos pares, órganos tubulares, donde también encontramos tres capas, como la mayoría de los órganos tubulares, una externa serosa, una interna muscular, en este caso células musculares lisas también, y una interna que ve hacia la luz del órgano, que es de tipo mucoso. Son dos conductos, miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. ¿Y cuál es el papel que desempeñan? Pues recibir los ovocitos, en este caso el óvulo, y en ellos ocurre además la fecundación. Vamos a ubicarnos en la imagen del lado derecho. Nuevamente tenemos vagina, cuello uterino, el istmo del útero, el cuerpo del útero, los cuernos donde se insertan las trompas de falopio. Estas trompas de falopio, que tienen 4 porciones que ya les voy a comentar, vinculan al cuerpo del útero con los ovarios. En este ovario, por ejemplo, que estoy señalando con el cursor, tenemos una serie de folículos. En este caso, este folículo podríamos considerar como un folículo maduro, conocido como folículo de Graf. Una vez que el folículo eclosiona, se rompe, sale el óvulo y las fimbrias, que son estas estructuras como especie de dedos que están al inicio de la trompa, atrapan el óvulo y el óvulo comienza un tránsito a lo largo de toda la trompa. Suele ocurrir en este punto el proceso de fecundación y una vez que se forma el huevo cigote por la unión del espermatozoide con el óvulo, este va a seguir su camino para llegar al útero e implantarse allí. Veamos entonces las partes que tiene la trompa.
Esta primera porción es lo que se conoce como el infundíbulo, después la ampolla, después el istmo y finalmente la porción uterina. Como les comenté, tres capas fundamentalmente se pueden observar en las trompas de falopio. La capa, si nos vamos del interior hacia afuera, la capa interna, la que ve hacia la luz de la trompa, es una capa mucosa que es un tejido epitelial cilíndrico ciliado, es decir, tiene como vellosidades en superficie. Y esas vellosidades que están en la superficie de ese epitelio son las que ayudan a que el óvulo vaya progresando en su trayecto para finalmente llegar al útero e implantarse ahí en el caso de que haya la fecundación. En la capa intermedia es una capa de músculo liso. Las contracciones peristálticas, espasmódicas que ocurren en esa capa muscular es la que permite la progresión en su tránsito del óvulo y eventualmente, si es fecundado, del cigoto hacia el útero en una sola dirección. Y finalmente la capa externa, una capa protectora serosa derivada también del peritoneo. Importante aquí acotar que si bien la fecundación ocurre en la trompa, y lo normal es que el cigoto o huevo siga transitando para implantarse en el útero, eventualmente puede detenerse en algún sector de la trompa y es lo que se conoce como un embarazo ectópico. La gran mayoría de esos embarazos ectópicos suelen quedarse en la trompa, sin embargo también el huevo cigoto puede salir y anidar en otras estructuras de la pelvis, inclusive del abdomen, y son también conocidos como embarazos ectópicos. Bien, espero que este material les haya servido para entender un poco más aspectos de la anatomía y la fisiología del aparato reproductor femenino, y en una próxima entrega hablaremos sobre los ovarios y los aspectos endocrinos del aparato reproductor femenino. Muchas gracias por su atención.